La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. Una alegría estar con todos ustedes en Radio UBA. Una alegría poder acompañarte en un jueves muy intenso en la ciudad de Buenos Aires. Más que intenso, estamos teniendo momentos políticos y sociales en la ciudad que van en la línea de lo que convulsiona, digamos, ¿no? Así que es un jueves muy atípico. La idea va a ser poder acompañarlos a ustedes desde la radio como cada jueves, hablando de perspectivas que tienen que ver con la psicología. Sintonía Psi es nuestro programa, es nuestro nombre. Ya el próximo año cursando el 9º año que estamos al aire, cosa que siempre nos da una alegría. Y tenemos el mismo equipo, por cierto, y por suerte, Jorge en la operación técnica, Dolores Prosen, está Leandro también dando vueltas por la radio, como siempre a esta hora trabajando y haciendo sus ediciones, que son las vuestras. Me llamo Lisandro Cejas y como siempre, una alegría y un festejo poder acompañarlos a esta hora en la radio. Y cuando digo festejo, lo digo con muchísimo respeto porque estamos también en vísperas de Navidades y de fin de año que ojalá sean con paz social, ¿no? Que es lo que todos buscamos y queremos. Esperemos que esto ocurra. Un jueves intenso en la ciudad de Buenos Aires, no solamente por lo que acaba de decir, sino también por la temperatura que es más que elevada, 30 grados de temperatura. Y el día de hoy nos acompaña un amigo de la casa, un amigo nuestro, que ya es la tercera vez que creo que viene a nuestros estudios, es Martín Aloma. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Lisandro? Buenas noches. La verdad que contento de estar acá también. Un placer, ¿eh? Bueno, ya lo conocemos a Martín, si recién nos sintonizás, y Martín trabaja en la facultad hace muchos años, pero quiero releer o leer un poquitito un resumen de su currículum, si no estaríamos, una hora leyendo el currículum porque se ha dedicado muchísimo a la psicología. Hoy me decía que también sos músico, ¿no? Ese detalle no recordaba. En la vida anterior fui músico. Está genial, sí, con todo lo que ha hecho debe tener varias vidas este hombre. Bueno, él es magíster en psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires, es profesor y licenciado en psicología por dicha universidad, es doctorando de la misma universidad, en la que además se desempeña como docente e investigador de la Facultad de Psicología, y me decía también antes de comenzar el programa que su tesis doctoral está en relación a La lección irónica, que es un libro que está ya agotado, que va por la segunda edición, que está recorregida y aumentada, como suele decirse, ha sido un éxito en ventas, así que vamos a preguntarle también algo en relación a su tesis doctoral, que también está en relación a la temática del día de hoy. Él es coordinador de la residencia en psicología clínica del Hospital Braulio Moyano, y en parte todos estos trabajos y los anteriores son una suerte de reflejo y resultado de ese proceso de la discusión con colegas y, ¿no es cierto?, ahí en el hospital. Él es presidente del Comité de Ética e Investigación del Hospital Braulio Moyano, es psicólogo de planta del Hospital de Salud Mental Braulio Moyano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela Internacional de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Es además exdirector de la revista AUN, publicación de psicoanálisis del FAR, luego nos va a contar bien de qué se trata. Es también exdirector de la revista Nadie Duerma, publicación digital en psicoanálisis también del FAR, y es evaluador de diversas publicaciones científicas. Ha estado aquí con nosotros en varias oportunidades, estuvo presentando en su momento la estructura del insulto y otros trabajos más. Estuvo con Marina Muraro también presentando un trabajo, y hoy, el día de hoy, viene a contarte y a contarme a mí trabajo que es más que interesante, que está agotado, que se llama La lección irónica. Bueno, para comenzar, antes de meternos en la obra, quería preguntar, primero Martín, gracias por haber querido venir. Para mí es una alegría venir a conversar aparte con la radio de la UBA y con colegas queridos y amigos sobre el trabajo, y es una oportunidad de llegar a otra gente también que puede estar interesada en el tema, ¿no? Seguramente, muchos. Siempre nos encontramos a veces en la facultad, en los pasillos de las corridas, es un momento, en una pausa, en que uno tiene muchas ganas de poder charlar. ¿Cómo fue tu año a nivel académico, digamos? Porque estimo que La lección irónica es un libro que ha venido construyéndose, elaborándose con un tiempo, ¿no?, de antelación. Claro, la primera edición de la lección irónica fue en 2012. Y está hace más de un año agotado. Ajá.
La verdad que hacía tiempo que queríamos hacer la reedición, pero bueno, no es algo que decide uno solo, sino que tiene que estar de acuerdo a la editorial, por sobre todas las cosas. Y cuando decidimos hacerlo, ahí fue que decidimos, ya que salía la segunda edición, aprovechar para corregir algunas cositas que nos hubiera gustado que estuvieran mejor escritas. Ajá. Y aparte incluimos un artículo nuevo. Ajá. También en el libro. Hoy vamos a ir como recorriendo todo esto. Le decía Martín por fuera de aire que es un libro como no llega a ser pocket, pero es un libro que se deja acariciar. Pero casi, más o menos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Viste que hay libros que son muy pesadotes. Claro. Es un libro que se puede llevar y se puede leer. Y la tapa la hizo Vanina Muraro, que es una maravilla esta tapa, ¿no? Aparece como una pierna de mujer, un zapato, parece como si fuera como una navaja, ¿no? Como una navaja, o como una maravilla. La elección irónica, estudios clínicos sobre la esquizofrenia. Contanos y contale un poco a la gente, Martín, cómo surge y germina tu interés por abordar esta cuestión de la elección irónica y qué debe entenderse desde el psicoanálisis con esta lección, la lección de la ironía. Claro. Bueno, ¿por dónde entrarle al tema de un modo que sea menos pesado? Se me ocurre entrar por el lado de... Hay una palabra que es la alienación, ¿no es cierto? Y de hecho a los primeros que se ocuparse de la locura se les llamaban los alienistas. Y los alienistas, entre el más famoso, digamos, Pinel, ahí nace Esquirol, ¿no? Esquirol, los clásicos. El nacimiento de la psiquiatría en el principio del siglo XIX, ¿no? Sabes que me reía porque, perdón que te sí. En la única vez que tuve la posibilidad de conocer París, hay calles con esos nombres. Claro. Calle Pinel, bueno, que está muy cerca de la Salpêtrière, digamos. Claro. Y en el hospital donde yo trabajo, en el Moyano, los servicios, los pabellones tienen esos nombres. Está el Esquirol, está el Pinel, está el Manian, está el Griesinger, ¿no? Son los nombres de estos grandes clínicos del siglo XIX. ¿Que son los que crearon la psiquiatría clásica? ¿O son los nombres de los fundadores? Claro, uno podría decir el nombre, la fundación de la psiquiatría como la conocemos, se la sitúa retrospectivamente a principios del siglo XIX con Pinel, y es ese gesto pineliano de romper las cadenas de los locos, de los alienados, que el tratamiento que se hacía era de contención física, básicamente. Y bueno, es todo un gesto libertario el de Pinel de romper las cadenas de los locos para, contenerlos en el hospicio, pero no atados a cadenas. Eso ya era toda una revolución importantísima. Un logro, ¿no? Y claro. Aparte, yo recuerdo de algunas fotos en las que se veía a los alienados, en las que los tratamientos, porque es mucho anterior justamente al desarrollo del psicoanálisis, digamos, ¿no? En las antípodas. Digamos, los tratamientos netamente físicos, transfusión de sangre, trepanaciones de cráneo, digamos, ¿no? Para tratar la locura, digamos, ¿no? Claro. Sí. Y vos fíjate que estamos hablando ya de los alienistas, de la alienación, y esto conversa directamente con el tema de la libertad. Bueno, de hecho, el movimiento libertario de Pinel, que viene de alguna manera sucedáneo o hijo, se podría decir, de la Revolución Francesa, que hacía poco que había ocurrido, y hay un psiquiatra muy importante de primera mitad del siglo XIX, que es Jean-Pierre Falret, que es el padre de Jules Falret, que es el que escribe ese texto famoso sobre la folía de... Bueno, el padre Jean-Pierre tiene una famosa frase. Él practicaba como Esquirol y como tantos otros después de él mismo el dispositivo ese llamado de presentación de enfermos, ¿no? Presentación de pacientes. Y él decía, a propósito de cómo debería comportarse el clínico en ese dispositivo, pero también en la clínica en general, que el clínico o el médico no debe limitarse a ser el secretario del alienado. Y esto para explicar un poco a los oyentes que no son de la parroquia, que digamos, no son del palo, ¿no? Que son del palo. Vos lo dijiste, no debían limitarse a ser secretario del alienado. ¿Qué sería ser secretario del alienado? Y lo que quería decir este psiquiatra de mediados del siglo XIX, que no debían limitarse a ser secretarios del alienado, es que el psiquiatra, en ocasión de entrevistar al paciente, debía ocupar un rol activo. Y este rol activo implicaba poder hacer surgir, en el contexto de la entrevista, el núcleo
propio del síntoma, de modo tal de que, por decirlo de alguna manera, el núcleo psicótico, eso ya son términos como kleinianos, que el núcleo patológico de lo que le estaba pasando a esa persona pudiera aflorar merced a la actividad del clínico en la entrevista. Y cito esto sigo un poquito más y me parece que ahí se va a aclarar un poquito por qué estoy hablando de esto. Sí. Te seguimos nosotros todos. Mucho tiempo después, 100 años más o menos, Lacan acuña una famosa frase que, si yo no me equivoco, la dice en el seminario 3, no recuerdo si está en la cuestión preliminar, y la verdad es que no recuerdo si está en la tesis del 32, probablemente no, pero es una frase muy conocida de Lacan, que dice que la posición conveniente del clínico, él se está refiriendo del clínico analista con el psicótico, es de el secretario del alienado. Lo contrario. Lo contrario. Lo que no dice en ningún lado es que al decir eso está conversando de un modo opositivo con este Jean-Pierre Falret, ¿no es cierto? Pero lo que hace es contestarle de este modo a eso que decía Falret. Falret decía, no tenemos que ser el secretario, o sea, tenemos que comandar la entrevista. Lacan lo que dice más bien es que convendría limitarse a ser el secretario del alienado. Bueno, hay que poder leer y poder entender eso para ver qué es lo que está diciendo Lacan ahí. Y lo que decía yo, que por ahí se va a entender por qué estoy hablando de esto, porque vos fíjate, los alienados que estaban encadenados, Pinel rompe la cadena, este alienista célebre, importantísimo como Jean-Pierre Falret, tiene esta frase, ¿no?, de que no limitarse a ser el secretario del alienado. ¿Y con qué conversa eso todo el tiempo? Bueno, con la noción de libertad. O sea, es como que el loco era el que estaba encadenado, el alienado es el que perdió la libertad, y lo que conversa todo el tiempo de la posición ética del individuo, ni siquiera hablo de la noción de sujeto psicoanalítica, del sujeto humano, digamos, ¿no?, en relación a la libertad, es la posibilidad de tomar alguna posición u otra respecto de eso que lo encadena, y a eso se le suele llamar elección, ¿no? Entonces, por eso la cuestión de la elección que está imbricada a la cuestión de la libertad. Si a eso le sumamos que el alienado se define por aquel que pierde la libertad, no sé, y desde una posición lacaniana, si hay algo que dice Lacan respecto del loco, es, por ejemplo, en el 46, es que justamente es el hombre libre. O sea que entonces hay toda una cuestión teórica, palabras, ¿no? Sí, y que no es solo un juego de palabras cuando uno se pone a seguir con qué conversa cada cosita de eso, porque resulta que tiene que ver con la posición en la clínica, y bueno, y qué es lo que se considera alienado. Y eso me recuerda a un capítulo pero no es de ese libro, es de otro libro que yo escribí, pero que anticipa de alguna manera los desarrollos de este libro, que es el esquizofrénico no es un alienado, ¿no? Es un capítulo de un librito que antecede a que de alguna manera preanuncia lo que estoy trabajando en este libro. Perfecto. Y aparte, Martín, aparece algo de orden de la elección, pero que toma como objeto, podríamos decir, sin tomarlo desde el psicoanálisis, ¿no? Digamos, esto de tomar objeto, es que hace de la ironía una elección, ¿no? ¿Cómo es que se te da por ponerle la lupa a la ironía, y qué se entiende por ironía? Interesante, que esa de alguna manera es la pregunta, creo yo, Lisandro. Desde el sentido común de la ironía uno la puede escuchar en la enunciación, el mensaje irónico, quiere hacer escuchar al otro más allá de lo que está diciendo, digamos, en el sentido común, digo, teniendo en cuenta que hay un montón de oyentes que no son psicólogos, no son psicoanalistas, y entienden a la ironía como una forma de emitir un mensaje, como una manera de enunciar, pero desde el psicoanálisis, ¿qué se entiende por ironía? Y aparte porque está en relación a la esquizofrenia. Claro. Bueno, en principio, ni elección ni ironía son conceptos psicoanalíticos, o sea, no es ni inconsciente, pulsión, repetición, ¿no es cierto? Esos conscientes, esos principios fundamentales o conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y sin embargo, a la hora de tratar de pensar la clínica de la esquizofrenia, tuve que recurrir a esas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Yo lo diría de este modo, porque pensar en una clínica posible, analítica, con pacientes esquizofrénicos, implica sí poner en juego uno de esos principios fundamentales del psicoanálisis, que es la transferencia. Uno podría decir, por hacer una separación tajante y medio grosera, pero a la vez clara, que si no está en juego la transferencia, no se trata de clínica psicoanalítica. O sea, si la transferencia no es algo que esté conceptualizado y que forme parte de
los recursos y los conceptos que maneja el clínico a la hora de trabajar con el paciente. La política allí, ¿no? Claro, hay algo que si queda por fuera de la transferencia ya no estamos hablando de psicoanálisis. Sería otra cosa. Sería otra cosa, sería otro tipo de clínica. Y el problema de la elección y la ironía es un modo en el que yo abordo cómo pensar y cómo plantear la transferencia del sujeto esquizofrénico, que ahí sí, creo no equivocarme, es el primer capítulo de este libro, de la elección irónica, la transferencia del sujeto esquizofrénico. Y vamos a ir abordándola de poquito. Estaba acá encontrándome con Luciano Lutero, que estuvo con nosotros aquí hace muchos años, vino con Pablo Peu. Es el editor del libro. Es el editor, y estaba leyendo que dice, no voy a leer todo, la nota del editor, le mandamos un gran saludo a Luciano. Un amigo, Luciano, talentoso, muy trabajador. Filósofo, doctor, una maravilla, digamos, una buena envidia. Muy joven. Muy joven. sí. Uno tiene que pasar una vida entera como para escribir algo, y Luciano tiene una maravilla, y aparte es muy generoso a la hora de poder compartir. Han estado acá justamente hace, creo que 3 años, con Pablo Peusner. Mira, 2 amigos, Luciano y Pablo. Exacto, han venido justamente. Pablo había venido, que fue docente mío en la facultad en niñez. Claro, él era docente de niñez. Exactamente, sí. En la época de las cátedras del doctor Carriolo, sí. El sufrimiento de los niños había venido a presentar en su momento. Y justamente Luciano Lutero dice, presentando tu libro, los mejores libros son los que no retroceden ante una idea. Los fundamentales son los que, además de introducirla, se encargan de darle el estatuto de un concepto. He aquí el inmenso valor de esta obra, ¿no? Sí, bueno, muy generoso, Luciano. Es interesante, ¿no? Es interesante, porque por si hablabas de los conceptos o principios del psicoanálisis, hablamos de repetición y demás. Ahí aparecen los agradecimientos, y dentro, justamente dentro del libro, que lo vamos a ir recorriendo de a poquitito, aparece justamente esto que decías vos, Martín, la transferencia del sujeto esquizofrénico. Pero antes de pasar a la música, porque vamos a escuchar música, ahora la pregunta que te hacía, y ya luego ir invitando a los oyentes a que puedan acceder al libro, porque obviamente el programa no nos va a permitir estacionarnos tanto tiempo como nos gustaría en cada capítulo. Claro. Me gustaría preguntarte, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué vos pensás que fue tan exitoso este libro en la comunidad? Porque realmente se agotó rápidamente. Me causa gracia escucharte decir eso, porque claro, es el pequeño éxito que uno piensa que tiene, y uno se pone muy contento. Hay que decir que se agotó una tirada de 750 libros, fue la primera, tampoco es que no es un bestseller, ¿viste? Pero claro, para los alumnos, los volúmenes que uno maneja, la verdad que es un montón. Y fue una sorpresa para mí, que a mí yo me di cuenta que este sería como, esta reedición sería el 8º libro que yo edito, ¿no? Que yo publico. Y con los otros, bueno, Estructural y nosotros se agotó, pero bueno, en muchos más años. El resto hay todavía en stock, no se han agotado, y este se agotó rápidamente. Sí, y me di cuenta porque me empezaron a invitar de las residencias de los hospitales, y me invitaban no a hablar de cualquier cosa, me decían, mirá, compramos un librito, los residentes, ¿podés venir a hablarnos del libro? Y ahí me di cuenta que había picado, ¿viste? El libro. Claro, y eso en los colegas. Y eso que vos tenés un montón de libros anteriores, pero la temática se ve que también fue muy convocante, y que me parece que está a la altura de poder justificar del por qué se agotó rápidamente. Y se agotó, sí. Parece que evidentemente había como cierta necesidad de que se les acerquen elaboraciones. Y bueno, y en definitiva lo que me parece, yo que rescato del libro como algo que me parece muy importante, muy interesante, es la lista de bibliografía que hay al final. O sea, ¿no? La cantidad de autores que yo consulté para poder escribir el librito. Es muchísimo. Bueno, ahí es como que da cuenta del trabajo. Digo, si no vale la pena el libro, por lo menos vale la pena esa lista de autores que está ahí al final, que han trabajado mucho. Son como 5, una maravilla. Sos un gran lector, por lo que veo. Me gusta leer, y bueno, me gusta investigar. Bien, estamos con Martina Lomo esta noche, nos vino a acompañar una vez más. Es la tercera vez que viniste, ¿no? La tercera. Y no es la vencida. Bueno, por favor. Que se rompe esa cuestión. Vino a presentarnos la elección irónica, estudios clínicos sobre la esquizofrenia. Vamos a escuchar música, que no sé si después vamos con la pausa o no, si no venimos a los estudios aquí a seguir con el programa. Y la idea va a ser, de la mano y de la guía de Martín, ir recorriendo un librito que tiene que estar en tu biblioteca, tiene que estar en tu casa,
casa, si te interesa el psicoanálisis, si te interesa la psicología, particularmente la temática, tiene que estar, pues un libro de lectura obligada. Yo ya tengo todos los tuyos, ya, encima los tengo todos firmados. Bueno, vamos a escuchar música. De regreso vamos a seguir charlando y yo quería, antes de ir a la pausa de la música, decirte el número de teléfono por si quisieras comunicarte. El 5285-5962 y el 5285-5963. sintoniapsi@hotmail.com, y bienvenidos a todo el mundo que nos escucha por Radio UBA a través de red internet, que es www.uba.ar/Radio UBA. ¿Estás cómodo, Martín? Sí, muy cómodo. Como si estuvieses en tu casa, digamos. Sí, ya me siento cómodo, ¿viste? Ya a veces sale un libro mío y digo, bueno, tengo que ir lo llamo a Lisandro. Muy bien, aparte estamos en Facebook. Somos como amigos de Facebook con Martín y con Dolores Pérez. Bueno, ya venimos, no se vayan, ¿eh? Ese día trajo el nombre Sofía a mi vida. Su sonrisa me vistió de alegría y algo más. En mi cielo brilla el nombre Sofía todo el día. ¿Quién diría que ese día la vida me alumbraría tanto? El tiempo da, el tiempo filo da, y el filo da, te da profundidad, tan fino hilar, la vista afilar, saber guardar y con quién saberse dar. Es tal vez el tiempo del amor. Ese día trajo el nombre Sofía a mi vida. Su sonrisa me vistió de alegría y algo más. En mi cielo brilla el nombre Sofía todo el día. ¿Quién diría que esa filosofía me traería tanto, tanto?
Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA 87.9. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Todos los viernes de 21 a 22, A Tu Salud. 2UBA, la obra social de la Universidad Pública, tiene su programa aquí, en Radio UBA 87.9. De lunes a viernes, de 13 a 15, tenés una cita obligada. La tarde de Radio UBA. Te acompañamos con muy buena música, noticias y especiales musicales. Conectate a la 87.9. El saber está en el aire. Fin del espacio publicitario. Dicen que nada es para siempre, pero una buena educación lo es, y nosotros lo sabemos. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. Sintonía al libre albedrío. Sintonía PSI. Bueno, muy bien, 21 a 30 minutos, estamos juntos en Sintonía PSI en este jueves cálido de la ciudad, yo diría caluroso, 30 grados de temperatura, con altas temperaturas en lo social también. Y nos acompaña esta noche Martín Alomo, que vino a visitarnos y a presentar este libro que está agotado y que, bueno, ustedes ya pueden conseguirlo si lo quieren, que tiene que ver con la lección irónica, estudios clínicos sobre la esquizofrenia. Y justamente lo que quedó dando vueltas, porque habíamos hecho un pequeño y breve y respetuoso paseo por lo que es los orígenes de la psiquiatría clásica y demás, y la cuestión de la alienación, y esta cuestión del psicólogo como secretario, digamos, y el diálogo entre Lacan y la psiquiatría. Estoy intentando hacer un resumen lo más correcto posible. Quedó dando vuelta el núcleo, el corazón del libro, que es la ironía, digamos, que se entiende por ironía, ¿no? Ajá. Bueno, hay desde siempre, desde las crónicas, digamos, de la crónica de los clínicos o de las notas de los clínicos, Kraepelin de los clásicos, ¿no? Kraepelin, Bleuler, que es Eugen Bleuler, pero está el hijo que es menos conocido, Manfred, que también es muy interesante, Manfred Bleuler. ¿Quién es más? A ver, bueno, Jaspers tiene un montón de observaciones, Minkowski en su libro de 1925 sobre la esquizofrenia. ¿Sobre qué? Sobre la ironía, a veces la dicen así, con todas las letras, ¿no? Como de repente sienten que son como reciben ataques irónicos en las entrevistas o cuando atienden a estos pacientes esquizofrénicos. Ajá. Y lo que me interesó es eso, pero por sobre todas las cosas un comentario que hace como al pasar Lacan en 1966 sobre la ironía del esquizofrénico. Ajá. Y lo que dice Lacan es algo así como, le hacen una pregunta a él, unos estudiantes de filosofía. La pregunta que le hacen es la siguiente, hay que situar esto en contexto. En el 66 era como digamos algo así, los prolegómenos de lo que desemboca en el Mayo francés del 68, o sea que había mucha efervescencia social, y este grupo de estudiantes de filosofía le pregunta a Lacan en ese contexto por cuál es la función social de la enfermedad mental. Y Lacan dice, sí, que la función social, que efectivamente hay una función social de la enfermedad mental. La pregunta es interesante porque sitúa lo que pasa con los denominados enfermos mentales, no como algo aislado, sino como una cosa que surge en determinado contexto y que tiene que ver con las tensiones de fuerza que hay en la sociedad, y no es una cosa que se pueda, digamos, es una mirada interesante desde el punto de vista de que no psicopatologiza al enfermo, sino que intenta pensarlo como el producto de las tensiones sociales en juego. Y Lacan dice, bueno, sí, efectivamente hay una función social,
de la enfermedad mental, y esa función social es la ironía. Dice así. Interesante. Y para eso, ¿cuál es el ejemplo que pone Lacan? Para eso habría que ver al esquizofrénico y su práctica irónica, cómo se arma con ella para atacar de raíz todo lazo social. Dice, y de eso soy un experto porque lo veo cotidianamente en la clínica, dice Lacan, ¿no? Qué interesante. Pero no está asociado, a ver si me enseñas y también al público, ¿aparece la ironía asociada o vertebrado con la esquizofrenia, no con la neurosis, por ejemplo? Bueno, la respuesta a esa no es la respuesta completa de Lacan. Dice que, por ejemplo, a principios del siglo XX, él dice esto en 1966, a principios del siglo, en la Viena freudiana y victoriana, que en ese momento no era la esquizofrenia la que cumplía esa función, sino la histeria, en relación a esto que vos me estás diciendo, ¿no? Es decir, la neurosis histérica. Que se fue mudando, digamos. Bueno, ¿por qué? Y ahí se entiende un poquito de por lo menos qué es lo que dice Lacan, a qué le llama ironía, para poder deslindar un poquito, sacarlo un poquito de lo más común que uno piensa del concepto de ironía, para tratar de pensar a ver qué uso se puede pensar en la clínica, y más en la clínica de la esquizofrenia. Dice que cumplía la función irónica en el sentido de que ponía sobre la mesa algo que en ese momento tenía que estar reprimido, que era nada más y nada menos que la sexualidad. Ajá. El goce sexual, y el goce sexual de las mujeres, que estaba oculto bajo un manto de represión y que, bueno, afloraba como síntomas histéricos. Agrega también Lacan ahí que en ese comentario, es un comentario, una cosa que no es un escrito ni una clase, es una respuesta que le da a esta gente, que es tan simpática con el lazo social, la histeria, es decir, se confunde tanto con lo que llamamos lazo social, que fue perdiendo su valor irónico. Y hoy en día, dice en 1966, lo único que conserva esa potencia irónica, es decir, de poner sobre la mesa algo que más bien está velado, subyace a lo que llamamos lazos sociales, es la ironía. Y bueno, y que la ironía esquizofrénica lo que pone de manifiesto es un modo particular de atacar el lazo social, no de cualquier modo, sino de raíz. Ajá. Es algo que desconsiste el lazo social. O sea que la ironía vendría como a bombardear, digamos. Algo así parece que es lo que propone Lacan ahí respecto de la ironía del esquizofrénico. Qué interesante, ¿no? La relación. Y bueno, no vamos a poder recorrer todo el libro entero, pero hay un capítulo que tiene que ver con la transferencia del sujeto esquizofrénico. Ah, ¿no? Sí, el primero. Bien específico. ¿Te gustaría, y aparte invitamos a la gente que nos vaya llamando si quisiera, ¿no? Al 5285-5962. Aparece el primero como es un capítulo más que elegiste meterte con la transferencia desde el primer capítulo, no es cualquier cosa. No, claro, porque bueno, como te decía hace un rato, que antes de la música, que pensar la clínica analítica es pensarla bajo transferencia. Entonces, bueno, ¿cuál es la condición de la transferencia del esquizofrénico? Ya es un problema pensar la transferencia de la psicosis en general, de todos los subtipos clínicos de la psicosis. Pero en particular del esquizofrénico probablemente sea todavía más problemático que en los otros tipos clínicos. No digo que sea fácil pensar la transferencia en la melancolía o en la manía, no sé ni cómo pensarlo, en la paranoia, pero en la esquizofrenia incluso está cuestionada la noción de sujeto, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, no hay sujeto en la esquizofrenia. Con lo cual ya uno diría, bueno, ¿y para qué? ¿Qué haría un analista escuchando a un paciente esquizofrénico si ahí se supone que no hay sujeto? Así que ya ahí estoy como tirando un poquito, adelantando un poco de alguna respuesta que yo ensayo ahí, que, bueno, que el punto 1, posición ética, se supone un sujeto ahí, ¿no? Ya ahí partimos de la base de que la suposición del lado del analista de un sujeto, por lo menos a la hora de escuchar a un paciente esquizofrénico, la tenemos. Claro que no hay un sujeto reprimido del inconsciente, como lo pensamos. No quiero decime vos, Lisandro, si me pongo demasiado técnico, ¿no? O sea, no. Está perfecto. Yo algo entiendo. Si no, algo entendés, no, vos sos colega. Pero no tengo tanto vuelo. No, sí, y lo estás llevando más que bien. Pero pareciera ser que la transferencia en la esquizofrenia aparece como sostenida en un brillo problemático, digamos, ¿no? Es tiene como un plus, digamos, ¿no? Bueno, y por ejemplo, dice Freud, en Introducción del Narcisismo, aconseja no trabajar con lo que él llama en ese momento psiconeurosis narcisistas, porque dice que estos sujetos tienen la particularidad de retraer
su libido, no enlazar libidinalmente al objeto, o sea, al otro, entonces no son aptos para establecer lo que él llama neurosis de transferencia. Entonces, por eso mismo, es como que de alguna manera desaconseja, ¿no?, el trabajo con estos pacientes. Diría que no son asequibles al influjo analítico. Por otra parte, todos sabemos que, si bien no en los casos oficiales que están publicados, pero sabemos que Freud atendía a pacientes psicóticos y además que supervisaba a discípulos suyos que atendían a pacientes psicóticos. Lo que sabemos nosotros de la psicosis en Freud es ese trabajo sobre Schreber, que es el trabajo que él hace sobre un libro, no es un paciente que le haya atendido, ¿no? Sí, que vos acá lo estás, vos lo tomás obviamente. Claro, claro. ¿No? Es un y caso emblemático, ¿no? Claro. No podemos no ubicarlo. Bueno, y lo que trabajo ahí, que el otro día tuve ocasión de conversar con unos colegas de un encuentro interresidencias en Mar del Plata, el sábado hace 2 semanas, y me invitaron ahí a dar un seminario sobre que se llamaba, así como el libro, La elección irónica, estudios clínicos sobre la esquizofrenia. Estuve dando clases desde el sábado de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un montón. O sea, 4 bloques con un par, obviamente, algunos sí, breaks, sí, ¿no? Sí, por favor. Y lo que decía yo, muy suelto de cuerpo, porque me parece que está clarísimo, pero lo que me volvía del otro lado es que por ahí no está tan claro, es que, bueno, vamos a hablar de la esquizofrenia de Schreber, ¿no? Entonces me decían, ¿pero cómo la esquizofrenia? Y bueno, sí, porque, claro, Freud trabaja, dice un caso de paranoia, trabaja como lo paranoide de Schreber. Sí. Claro, pero por todos lados hay otro tipo de fenómenos, como senestopatías, las voces, los rayos que se le meten por alguna parte del cuerpo, los cambios de temperatura en distintas zonas del cuerpo. Dice Schreber que se le aglutina la sangre en el centro del cuerpo y no tiene sangre en las extremidades, entonces se le enfría. Hay toda una serie de fenómenos corporales que más bien hablan de lo que solemos diagnosticar como esquizofrenia. Es una discusión interesante esa, ¿no? Hay otras personas que hablan de la parafrenia. Bueno, no importa, pero me parece que es importante señalar que hay un montón. Está Schreber el esquizofrénico, que de hecho no es que eso esté soslayado por Freud. El título de Freud es un caso de paranoia, ¿no? Autobiográfico, pero entre paréntesis, demencia paranoide. Exactamente. Qué caso tan rico, y yo te escucho, y que es un caso que uno siempre debe saber, al menos los puntos centrales, porque es un caso emblemático de la psicosis, digamos, de uno de tipos de la psicosis, pero aparte uno le pone lupa y saca cosas maravillosas. Recién hablabas de parafrenia. A mí se me llamó mucho la atención, porque ¿hay una diferencia entre parafrenia y psicosis? La parafrenia vendría a ser un subtipo clínico de la psicosis, una de las psicosis, ¿no? Qué sé yo, y hay distintas escuelas que obviamente que piensan la parafrenia de distintos modos. Trabajo en el Hospital Moyano. En el Hospital Moyano tiene sede la Escuela de Psiquiatría biologicista, y la escuela alemana, ¿no? La que es de raigambre alemana y que se entronca con ellos. Se emparietan con Leonard, Kleist y Wernicke. Y por ejemplo, en la conceptualización de ese psiquiatra Carl Leonard hay 14 tipos de parafrenias. 14. Claro. Imagínate que hay 14 tipos, qué sé yo, la fantástica, confabulatoria, afectiva. Bueno, si la parafrenia afectiva, por ejemplo, que según esa clasificación tiene un montón de signos y de síntomas que son muy parecidos a estos que tenía Schreber, por ejemplo, senestopatías, fenómeno de influencia, alucinaciones auditivas, alucinaciones polimorfas en cuanto a los sentidos. Por eso, desde ese lugar, algunos hablan de Schreber el parafrénico. Ahora, lo que vos fijate, ¿no?, que más allá desde donde uno se posiciona teóricamente para trabajar, cómo barre esto las clasificaciones de los DSM, ¿no? En el DSM no solo las nomenclaturas tan fijas, ¿no? No tenemos la paranoia, no tenemos la parafrenia, y lo que uno podría pensar como este tipo de parafrenias lo tiene que englobar dentro del espectro esquizofrénico, a lo sumo como una esquizofrenia paranoide, ¿no? Este primer capítulo en el que abordas la transferencia del sujeto esquizofrénico, ¿qué le aborda? Es decir, no es que le aborda, ¿qué es lo que le agrega a la estructura de todo tu trabajo? Porque uno arranca el libro con la cuestión de la transferencia de la esquizofrenia. No es cualquier capítulo, digamos. No, claro. Es como una apuesta inicial, digamos. Bueno, ahí lo que hago básicamente es revisar lo que dijeron varios autores psicoanalistas. Empiezo por Paul Federn, que es un discípulo de Freud,
el famoso caso ese que se lleva a la paciente a vivir a la casa, ¿no? Y lo acuerdan con la mujer y se les vuelve intolerable, pero bueno, porque estaba en la base de que... Es para hacer como es como para una novela, digamos. Viste, es que de alguna manera es eso, pero es interesante lo que decís, Sí, Lisandro, claro. porque hacer como una novela es la novela de Feder respecto desde Feder y su mujer respecto de esa paciente, en la cual, si uno tendría que ser riguroso desde el punto de vista conceptual, si era una paciente esquizofrénica, no hay novela. Uno podría decir que el análisis de los neuróticos es la novela familiar, el mito individual. Bueno, acá no hay novela, y se armó la película, La familia, de psiquiatras, de psicoanalistas que la quiso contener, y a los 3-4 días no soportaba más de que la paciente lo único que hacía era fumar todo el día y no hacer nada en la casa, y era insoportable, ¿no? Bueno, una paciente, lo que suele pasar con un paciente esquizofrénico, claro, ¿no? sí. Esos síntomas negativos que se le llaman, lo que Lacan, aludiendo, porque no sé si citando, a Minkowski, dice la pérdida de contacto vital con la realidad, ¿no? Esa especie como de inercia. Hacia la vida, digamos. Claro, claro. Qué interesante, qué interesante. El tema de la psicosis es algo tan apasionante, ¿no? El segundo capítulo que Martín nos propone en la elección irónica, su trabajo es Momentos electivos posteriores, ¿no? Es un tema, un título, dice interpretación, ironía de transferencia e ironía en transferencia. Ahí vos estableces como un distingo, ¿no? Claro, claro, sí, aparte ya expliqué de alguna manera ahí a qué le llamo elección, que no es elección consciente, no es que elige el esquizofrénico ser de determinada no lo elige conscientemente, sino que me toma un montón de trabajo, y en realidad no solo en este libro, sino en otros desarrollos previos, para dejar más o menos, intentar transmitir que esto de la elección es algo que se transmite en acto. Vos sabés que me apoyo ahí en Aristóteles mucho. Es un libro clínico, pero que incluso hay un librito anterior a que se llama Los fundamentos filosóficos de la elección en psicoanálisis, que lo que trabajo ahí es la ética a Nicómaco de Aristóteles y la metafísica, y en esos dos libros él diferencia bien claro la elección de el libre albedrío. Libre albedrío como la posibilidad de pensar. Estas diferencias retomadas después por San Agustín y por Santo Tomás, como la capacidad de evaluar distintas posibilidades, pero la elección es lo que se elige en acto. Es el acto electivo, o sea, es el acto de elegir. Entonces, de alguna manera, lo que trato de pensar es cómo esa posición ética, que se elige aun cuando uno no sepa que está eligiendo, qué sé yo podría decir, para abusar un poquito del concepto, que yo sé que hoy estoy viniendo acá a conversar con vos, a conversar con la gente que escucha el programa habitualmente, qué sé yo, a lo mejor no sé, que efectivamente, más allá de lo que yo digo y de lo que yo pensaba hacer, en este momento en acto probablemente esté dejando dicho otra cosa que para mí tenga algún valor. Por ejemplo, que para poder venir acá, no sé, tuve que cambiar 2 turnos del consultorio, no sé, y de repente eso es un acto electivo que yo hice en ese momento. Un acto chiquitito, digamos, ¿no? Que por ahí no le importa a nadie más que a mí. Pero sin embargo eso, ¿qué es lo que yo elegí al hacer eso? Bueno, al hacer algo no es que pude pensar puedo hacerlo, puedo no hacerlo, sino que en acto se está eligiendo algo, y lo que intento pensar es qué es lo que pone en acto el sujeto esquizofrénico a la hora de enlazarse con el otro. Y lo que digo rápidamente, para decir un poco más, es que lo que pone en acto a la hora de enlazarse es un modo de desenlazarse. Eso sería el modo de desenlazarse. Y eso sería de alguna manera lo que explica la ironía. Con todo lo paradojal que eso tiene, que para desenlazarse del otro, es decir, para decirle al otro, che, la verdad que vos no me importás, no es interesante hablar con vos ni contarte mis cosas, necesita del otro. No es sin el otro. No es sin el otro. Entonces eso es irónico de alguna manera, eso que pone en acto. Porque la ironía, digamos, no desconoce la presencia del otro, digamos, la importancia. Justamente no solo no la desconoce, sino que, como decís vos, no es sin el otro. Interesante. Hay otro título, porque los títulos que vos has escrito y son muy convocantes y aparte llaman la atención. Por ejemplo, en Momentos selectivos posteriores hay un apartado que se llama La posibilidad de un amor imposible, ¿no? Sí. Y le pedimos disculpas a los oyentes porque estoy haciendo como un vuelo por el libro de Martín que amerita una lectura mucho más profunda y detenida, pero la idea es poder presentarlo hoy aquí en el poquito tiempo que tenemos. ¿Cómo pensás esta cuestión
de la posibilidad, ¿no? De un amor imposible, ¿no? Y justamente antes yo había leído también, hay, por ejemplo, una mujer única como otras, el trabajo del delirio, son ¿cómo pensás los títulos? Porque son realmente... Estos son subtítulos de un caso. Exacto. Es un caso de una paciente que, mirá, me la acuerdo, pasaron ya más de 15 años desde que la conocí, la habré atendido durante 4 o 5 años. Ajá. Y podría decir que le debo muchísimo yo a la paciente, y seguramente es un caso en el que me debe haber hecho mucho mejor a mí atenderla que yo a ella, ¿viste? En el sentido de que me enseñó muchísimo. Por ejemplo, respecto del tema del libro, ¿no? O sea, la paciente está citada con otro nombre, yo le llamo Cristina ahí en el libro, obviamente no es el nombre verdadero de ella, y Cristina tiene que ver con que tenía un delirio con Cristo, y que esa es la etimología del nombre Cristina, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empecé a pensar en esta cosa de la ironía, después de, te diría yo, 1 año o más de atenderla a esta paciente, Cristina, y en algún momento incluso hasta suponer que le estaba haciendo bien el tratamiento que hacía conmigo. Y después de 1 año me di cuenta que no, que en realidad, así como Federn y su mujer se habían hecho su novela neurótica respecto de esa paciente esquizofrénica que se llevaron a la casa, yo me había hecho mi novela fantasmática, neurótica, ponele, respecto de esta paciente, y en realidad no estaba haciéndole nada, no estaba curando nada. Al año la paciente podía decirme perfectamente, pero ¿y para qué? Pero dígame una cosa, ¿para qué estoy yo hablando con usted? Ese tipo de frases. Que son tan contundentes, ¿no? Claro, que te dejan pintado en el sentido de, pero bueno, entonces que estuvimos acá paviando, no pasa nada. Y en cambio me di cuenta que la cosa pasaba por otro lado, por estos modos que tenía ella de atacar el lazo con los demás, pero también conmigo en algunos momentos. Y ahí aparecía algo donde se podía detectar algo de eso que en psicoanálisis llamamos sujeto, no reprimido del inconsciente, no sujeto dividido de la represión, pero sí sujeto dividido de enlazarse o no enlazarse al lazo con el otro. Y a eso me permitió pensar la transferencia de otro modo. Qué interesante. Bien, estamos a 10 minutos de las 10 de la noche, han llegado algunos mensajecitos. María Paula de Ramos Mejía dice: leí La estructura del insulto y ahora me gustaría leer este nuevo libro de Martín. ¿Está en todas las librerías o solo en la facultad? Felicitaciones, dice María. Bueno, muchas gracias. Mirá, en la facultad está seguro. En la facultad está seguro, está obviamente en la librería de la editorial de Letra Viva ahí en Coronel Díaz, y yo creo que ya empezó la difusión, tiene una buena distribución Letra Viva, obviamente no está en todas las librerías del país, pero sí en las más importantes. Sí, seguro. En Yen y en esas cadenas grandes está. Ha crecido mucho, ¿eh? Sí. Viviana de Boedo: fui alumna de Martín en Clínica de Adultos y ya leí todos sus libros. Es muy claro al escribir. Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. Quería, igualmente, los invito a que accedan al libro de Martín. Pero ¿sabés qué te quería preguntar, Martín? Tu cantidad de años en el hospital, digamos, porque me parece que también este libro y los anteriores es el resultado de un analista escuchando el padecimiento, trabajando con los colegas, realizando la pregunta, abriendo el despliegue de las discusiones en un hospital público, que no es cualquier lugar, digamos. No. Y seguís trabajando todavía después de muchos años. Sí, así, claro, ¿no? Claro. Y con ganas de seguir trabajando ahí, sí. Porque estos trabajos en parte son el resultado de ese andar por el hospital. Contale un poquito a la gente, ¿cómo es que comenzaste a trabajar en el hospital Braulio Moyano? ¿No es cierto? El Braulio Moyano. Y la verdad es que, claro, no es cualquier cosa, porque hay un montón de colegas que uno conoce, que salen de la facultad y que no tienen ningún interés en ir a un hospital, o que de repente van a un hospital a hacer una práctica y pueden decir sí, muy interesante, pero no vuelven nunca más, o sea, en realidad no les interesa. E incluso hay colegas que uno conoce que dicen, ni loco, voy a ir a un hospital. Y otros amamos, porque es un lugar tan apasionante, ¿no? Bueno, están claro. Los dos polos también, ¿no? A mí me parece que es un lugar muy interesante para trabajar, que se aprende muchísimo, claro, se aprende mucho del contacto con los colegas, y aparte la variedad de la clínica en el hospital es importantísimo. Yo me doy cuenta que al principio, cuando todavía era un analista que estaba haciendo mis primeros pasos en el consultorio, si no hubiera sido por lo que me ayudó el hospital, probablemente no hubiera sabido qué hacer en muchas. O sea, además de la formación de analista,
el hospital te pone en contacto con una realidad que si te quedas solo con el consultorio no está eso, ¿viste? No. Sí, y que a veces esa realidad que uno puede discutir o hacer más tangible en el hospital no llega nunca al consultorio. No, claro, Son claro. como dos realidades diferentes, ¿no? Y sí. Bueno, en el hospital a mí lo que ¿sabes qué me pareció? Aprendí mucho con algún dispositivo que no es típicamente lacaniano, digamos, y probablemente yo no sea un analista típicamente lacaniano, ni me interese serlo, a pesar de que leo a Lacan y estudio a Lacan todo el tiempo, pero que es un dispositivo grupal, que en el hospital la verdad que eso es muy interesante, dispositivo grupal con pacientes de consultorios externos. Ahí trabajas, digamos. Vos sabés que coordiné yo un grupo desde el 2004 hasta el 2015, o sea, 11 años, todos los lunes sin falta, obviamente no solo, sino con un equipo de colegas. Y ahora desde 2015 hasta esta época estoy haciendo, hace 2 años que estoy en otra función. ¿Viste? ¿Qué estás que haciendo ahora? En el hospital, bueno, me ocupo básicamente de la parte de investigación, o sea, estoy en el comité de investigación y de la parte de docencia. Eso incluye la coordinación de la residencia en psicología y también coordinación de cursos, de seminarios, de supervisiones para los concurrentes o para otros colegas que quieran supervisar. Qué interesante, ¿sabes? Que Sí. en su momento tuve el gusto yo de hacer algunos cursos en el Borda, Ajá. ¿no? Porque son lugares donde uno puede seguir haciendo cursos, estudiando, sí. Y muchos son gratuitos, digamos, Sí, no, sí. o son muy accesibles. Todos son económicamente. gratuitos, sí, Una sí. maravilla, Sí, un sí. lugar donde uno puede continuar formándose, Claro. más allá de un curso privado, Seguro. uno puede acceder al hospital donde encontrarse con el fuego de la clínica, de la práctica, ¿no? Seguro. No, y es como es la exigencia cotidiana de poner a prueba la práctica de, uno le podría llamar, algunos le llaman la interdisciplina, uno podríamos pensarlo como lo interdiscursivo, ¿no? El hecho de que, bueno, un discurso psicoanalítico pueda tener algún tipo de eficacia, pero a condición de poder ponerse a dialogar con otros discursos, ¿no? Que no tienen nada que ver. Y aparte, Martín, no nos dedicamos a borrar tu faceta de músico, ¿no? Y aparte de ser investigador, vos sos docente universitario, entonces tenés un encuentro con los alumnos, uno diría hasta cotidiano, en el hospital también, pero también en el claustro, digamos, ¿no? Sí, yo doy clases en el hospital, o sea, tengo una práctica en el hospital de la UBA. Ajá. O sea, estoy en la cátedra de clínica de adultos, cátedra 1 de clínica de adultos, y mi trabajo ahí es dar clase a grupos de alumnos de esa materia del profesor Lombardi que van a hacer su práctica al Hospital Moyano. Una maravilla. Ahí doy las clases. Una maravilla. Y muy cercano entonces, no sé si a la defensa, pero sí, dentro de poquito, vos estás escribiendo tu tesis doctoral. Estoy trabajando en la tesis de doctorado, falta todavía para terminarla, viste cómo es eso, que es un trabajo largo. Si te contara. Pero bueno, ahí estamos, sí. Bueno, Martín, se nos fue el tiempito, falta 4 minutos para las 10 de la noche. Un placer que hayas podido venir, te una agenda bastante apretada, y la elección irónica, que del cual yo tengo, me hago un librito, aparte ya está firmado, bellísima la tapa que hizo. Quedó lindo, me gusta cómo quedó esta muy edición. muy bonita, no se la pierdan, es un librito pocket, pero pequeño pero grandioso al mismo tiempo, porque claro, porque Gracias. Digo grandioso en el sentido que desde el sentido común has leído un montón para poder hacer todo un recorrido más que respetuoso con la presentación de Luciano Lutero, a quien le mandamos un gran saludo. Sí, de Gonzalo, que es de Luciano Lutero, que es el editor, hizo un prefacio, y el prólogo lo hizo Gonzalo López, que es un amigo muy querido que acaba de sacar otro libro sobre la clínica de la ironía, o sea que afortunadamente no soy el único que está trabajando esto. Están todos con el tema, sino que no, todos, creo que Gonzalo y yo sé que estamos laburando eso, y acaba de sacar un libro de clínica de la ironía también por Letra Viva, que seguramente es muy recomendable. Hacer una mesa redonda. ¿Y cómo no? Bueno, Martín, un placer haberte tenido, Bueno, muchas gracias, Lisandro, te agradezco mucho. No, por favor, felicidades. Bueno, besos, felicidades. Muchas gracias. Bueno, ya estamos a 2 minutos de las 10 de la noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a los oyentes, a la gente que se ha comunicado con nosotros y con la radio. Nos encontramos la próxima semana, seguramente ya casi desandando el año, ya estamos más cerquita de las Navidades y de fin de año, así que es un placer haberlos tenido. Casi las 10 de la noche de un jueves más que cálido y también diría candente en este día jueves. Nos encontramos, si Dios quiere, seguramente va a querer. Nosotros estamos en esa línea de poder querer. El próximo jueves, ¿les parece? Aquí en la radio. Que estén bien. Chau Dolores, chau Leandro, chau Jorge. Me llamo Lisandro Cejas y como siempre un honor haberlos acompañado aquí en la radio. Que estén muy bien. Chau, hasta luego.
Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.